Si tienen sus Biblias, hermanos, pueden abrir al capítulo 9 de Hechos en esta mañana. Hechos capítulo 9. Una gran bienvenida a todos los que están con nosotros en esta mañana. Qué lindo estar juntos, amén. Y en su presencia, consciente que Él es el único que merece adoración y alabanza es el Señor. Un placer estar en esta mañana juntos, no solamente porque podemos adorarle y podemos recibir de Él, pero qué lindo estar juntos, amén. Así que te pido, mira al que está a tu lado, dale un saludo rápidamente. Bienvenido a la Iglesia Monte de Sion, bienvenido a este momento especial donde apartamos para oír la palabra de Dios. Así que yo sé que el que está a tu lado quizás sea un familiar y está bien. Así que te voy a pedir que antes que terminemos esta mañana, al terminar, que tú saludes a una persona que no conoces en la congregación. No, preséntate y comparte con ellos. Tenemos que conocernos y compartir juntos. Y es que lindo estar juntos, hermanos. Ese es el privilegio que tenemos como pueblo de Dios, unánimes, juntos en su presencia. Ayer tuvimos un tiempo muy divertido con los hombres. Fuimos al lago Lake Lanier y nos reunimos los hombres, compartimos y ciertamente fue un tiempo glorioso para nosotros. Se fueron a pescar y regresaron habiendo pescado, pero no creo que alcanzaron ningún pescado, es lo que me entiendo. Pero eso no importa, lo lindo fue que estuvimos juntos, pescando juntos y aprendiendo. Y esto es lo más hermoso de todo. Y hombres de la congregación, si no estuviste en la próxima vez que estés con nosotros, lo estamos haciendo todos los sábados, cada vez en un diferente venue, en un lugar diferente, de una manera diferente. Cada los sábados, usualmente como a las 9:30, nos juntamos. Así que si no estuviste, que estés con nosotros la próxima vez, si puedes participar con nosotros. Eso fue ayer. Esta mañana tuvimos nuestro estudio del discipulado, preparados para compartir el Evangelio, y fue un tiempo muy lindo. Estuvimos disfrutando en un tiempo muy divertido de remover mitos acerca del discipulado. Y nombramos varios de ellos y lo estábamos removiendo de nuestra mente y corazón. Un tiempo muy lindo. Y te invito a eso también. Si no estuviste en la mañana, eso es para ti también. Todos los domingos a las 9:30, de 9:30 a 10:15, tenemos unos 45 minutos para tener un estudio de la Biblia. Esto que estamos teniendo aquí no es un estudio de la Biblia. Esto se llama predicación. Y es muy diferente. Aquí tú no tienes opción para hablar ni decir nada, ni opinar. Ni aun yo. Lo que habla la palabra de Dios. Pero en un estudio puedes preguntar, podemos aprender de otras maneras diversas. Así que te invito los domingos a las 9:30. Es para todos aprender juntos y crecer juntos como parte del pueblo de Dios. Y por supuesto vas a aprender y conocer a otros hermanos en la congregación. Y será muy lindo eso. Estamos en Hechos capítulo 9. Quiero orar y entonces vamos a leer las Escrituras. Padre, gracias por este momento tan especial que tú nos concedes de estar juntos bajo la autoridad tuya. Tu palabra es nuestra autoridad. Y nos sometemos a ella en esta mañana nuevamente consciente que tú tienes algo para cada uno de nosotros. Queremos, Señor, ahora mismo humildemente presentarnos delante de ti para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Habla nuestros corazones, habla nuestras mentes, toca las áreas que necesitamos que tú toques, enséñanos lo que necesitamos enseñar. Y sobre todo, Padre, transforma nuestras vidas con tu palabra, porque tu palabra es pan de vida, es un tesoro, es un manal glorioso de vida eterna. Y en ella hallamos todo lo que necesitamos. Así que enséñanos en esta hora y guíanos, Señor, a tu presencia a través de ella. Todo lo pedimos juntos en el nombre de Cristo, el gran Salvador de todos aquellos que creen en Él. Amén. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Hechos capítulo 9, donde estamos en esta mañana. Lo que estamos hablando en esta mañana, en esta serie que hemos estado atravesando del libro de Hechos. Estamos en el capítulo 9 en esta mañana. No estamos mirando todo el libro de Hechos, pero estamos parando en ciertas áreas, descubriendo ciertas verdades. Hoy estamos hablando de lo que sucede en una conversión. ¿Qué sucede realmente en una conversión? Y aquí en Hechos capítulo 9 tenemos el recuento de una conversión asombrante, la conversión de Saulo de Tarsos. Tú lo conocerás como Pablo, más comúnmente, pero él también tomaba el nombre Saulo. No es que le cambiaron el nombre, es que su nombre era Saulo y también
lo nombraban Pablo. Dice Hechos 13:9 que Saulo, que también es Pablo, estaba con ellos. Así que vamos a ver esta conversión en esta mañana juntos. Es lo que vamos a hacer, esta conversión gloriosa, y considerar lo que ocurrió, y después de que entender lo que ocurrió, vamos a considerar qué ocurrió en nosotros en nuestra conversión. Si tú has venido a Cristo por fe, tú has sido convertido, y vamos a hablar de eso. Si no has venido a Cristo, tú vas a aprender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere cambiarte así, transformarte a ti. Esto se llama conversión, y de eso vamos a definirlo un poquitico más. Lo que hemos creído nosotros, los que somos creyentes en Cristo, nosotros hemos experimentado esta gloriosa obra a causa de nuestro Salvador, ¿no? Y digo esto porque hay muchos que no conocen, no entienden lo que ocurrió en el momento de salvación en sus vidas. Así que vamos a leer estos primeros 19 versículos de Hechos 9, meditar en esto, y entonces vamos a ver cómo esto también tiene una aplicación a nuestras vidas. Pueden leer ahí conmigo Hechos capítulo 9, empezando en el versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase alguno hombre o mujer en este camino, los creyentes, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, se acercaba al lugar donde él había pedido carta para llevar a esos creyentes, discípulos presos. Dice aquí versículo 3. Y yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió y dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú perseguís. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, y vio a nadie. Así que, llevándolo por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Versículo 10. Habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces respondió Ananías: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, de muchos, cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principados sacerdotes para poner a todos los que le invocan, tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque el instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, y me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Levantándose, fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo algunos días
con los discípulos que estaban en Damasco. Un recuento asombroso. Este recuento de la conversión de Saulo de Tarsos se encuentra 3 veces en el libro de los Hechos. Aquí, en capítulo 9 y en el versículo 29, nos dice algo interesante y es cómo él respondió a lo que ocurrió. Quiero decir, hermanos, que muchas personas, incluyéndote quizás a ti y a mí, reciben a Cristo en una experiencia transformadora e instantánea, un cambio asombrante. Pero algunos, quizás también tú y yo entre ellos, otros descubren su conversión como algo que pasa paso a paso, una comprensión gradual de la verdad del Evangelio de Jesús. La realidad es que esto no es un esquema para cómo toda conversión es, pero es una manifestación gloriosa de cómo Dios opera soberanamente. Y es muy importante esto porque ambos tipos, sea inmediato, instantáneo o que lleve un periodo de tiempo, sean días o meses o en algunos casos quizás aún años de descubrir, de llegar al punto de saber y conocer esta verdad en un tiempo extendido. En cada caso, ambos de estas experiencias tienen una validez y también tienen algo en común entre ellas. Lo primero, hermanos, que debemos entender es que la salvación es del Señor. Amén. Tú no eres salvo porque tú quisiste ser salvo, quiero decirlo con todo respeto. Aunque tú hiciste una decisión, aunque tú rendiste tu corazón a Dios, si eres salvo, el que inició eso fue el Señor. Él comenzó un proceso mucho más antes que tú aún entendías que Él estaba obrando. Él obra con autoridad, con todo control, con toda sabiduría. Su voluntad es sobre todos. Y Él tiene un plan y Él tiene un propósito. Dice Hechos 22. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Parte de la descripción de lo que vimos aquí en el capítulo 9. Eso está en Hechos 22, 14. Describiendo que Dios escogió a este hombre. ¿Qué estaba haciendo este hombre en este momento? Bueno, él había perseguido a la iglesia en Jerusalén. Y después de haber causado una tormenta entre los creyentes que tuvieron que correr de Jerusalén. Si te acuerdas, estuvimos varias semanas atrás hablando de lo que pasó con un tal llamado, ¿se acuerdan de él? El primer mártir, Esteban. Y este Esteban fue llevado a muerte, apedreado. ¿Y quién estaba ahí? Sino Saulo de Tarso. Y dice que él, como uno que estaba quizás dirigiendo el asunto, le ponían sus mantos a sus pies porque él estaba en ese momento apoyando lo que estaba ocurriendo. Y mataron a Esteban. Y quizás como resultado él dijo, esto tiene que continuar. Y buscó cartas para perseguir los que estaban en Jerusalén y se extendió de Jerusalén hasta donde estamos en este capítulo, hasta Damasco. Pero en el camino a ellos, después de conseguir cartas, algo increíble ocurre. Cómo Dios opera de una manera u otra, instantáneamente o que lleve tiempo. Jesús dejó claro en este caso que Saulo estaba en un asunto en contra del Señor. Él perseguía al pueblo de Dios. Y quiero decir esto muy importantemente. Hay personas que buscan a Dios. Hay personas que corren de Dios. Ninguna de esas cosas evitan que Dios salve. ¿No? Hay aquellos que quieren evitar, que quieren vivir contra Dios. Y es lo que estaba haciendo este hombre, atacando a aquellos que eran del camino. Pero ahora Dios determinó que él debía convertirse, que debía llegar al conocimiento de la verdad. Y era obra por su voluntad para que así sea. Así que esto es instantáneo, esto es asombrante. Pero también, hermanos,
tenemos que entender que Dios estaba haciendo esto en una forma gloriosa. Y aquí son las cosas que ciertamente siempre están a menudo en esta realidad. En el momento que Dios habló, la respuesta universal de todo creyente es: heme aquí. Él respondió: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Comenzando primero, ¿quién eres, Señor? Y Él se reveló: yo soy Jesús, el quien persigues. Inmediatamente Él, entendiendo esa increíble realidad, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Quiero decir algo muy importante. Esto es una realidad de conversión. Conversión no es simplemente que Dios te salve. Amén, Él salva. Pero la razón que Dios salva es con un propósito. Él no nos salvó para quedarnos igual. No nos salvó simplemente para que cambiemos. Él nos salvó porque Él tiene una tarea para todos de nosotros, a cada uno de nosotros. Él quiere usar tu vida. Él ha determinado usarte a ti y a mí en su plan maestro, para su gloria, para su honra. Y las respuestas de todos los redimidos por Jesús es obediencia. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? En el caso Dios le dijo claramente algo: espera. Espera, quédate en Damasco y espera. Cuando Dios verdaderamente toca nuestro corazón, hermanos, nuestra única respuesta al Señor es: Señor, que se haga tu voluntad y que me uses para hacerla. Quiero servirte, quiero honrarte. Tal fue la experiencia de Saulo en el camino a Damasco. ¿Qué sucedió? Bueno, hacemos una lista breve. Saulo iba en un rumbo totalmente opuesto a Jesús. Saulo no conocía quién era Jesús hasta que le oyó hablándole directamente. Puede estar sentado en un sermón, aún esta mañana puede estar aquí. Te invitó a alguien o llegaste por cualquier razón. Has estado en la iglesia, quizás visitando la iglesia por mucho tiempo. Por eso no es conversión. Conversión es el momento que tú oyes quién habla. Y Él habla a tu corazón directamente. ¿Y qué es lo que Él dice? ¿Qué es lo que dice Jesús cuando Él habla? Yo soy. No, yo soy Jesús. No hay otro. Se lo dijo a la mujer samaritana cuando llegó a ese momento de su conversión. Ella dijo: pero entiendo que la palabra dice que habrán muchos profetas y parece que tú eres un profeta. Y dice: no solamente un profeta. Yo soy el enviado de Dios. Yo soy el Salvador. Saulo no conocía quién era Jesús hasta este momento. Interesantemente, aunque otros oyeron la misma voz, nos dice el texto, solo Saulo la oyó de tal manera que él respondió. Tú puedes oír el sermón. Eso no te salva. Tú puedes decir amén al sermón. De acuerdo, eso está correcto. Eso no te salva. Es cuando tú respondes: Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Eso es cuando has oído al Señor directamente. Porque el Señor no habla para que te quedes igual. Amén. Él nos llama. El recuento aquí es increíble. Él oyó y nos enseña el texto que al decir: ¿qué quieres que haga, Señor? El Señor le dijo: ¿qué es lo que quiero que tú hagas? Levántate, ve a Damasco y allí te diré todo lo que está ordenado que hagas. Yo tengo una orden para ti. Ve a donde yo te digo y espérame a mí, porque yo ahí estableceré tu vida. Yo te hablaré. Él no conocía nada más. Imagínate que alguien te invita a la iglesia y un día tú recibes la palabra de Dios y tú llegas a conocer la verdad y Dios te dice: siéntate ahí y oye y recibe. Amén. Dios tiene una preparación para todos. Y aquí comienza lo primero. Este hombre se quedó por 3 días ciego, en este caso en Damasco. Saulo obedeció desde el mismo inicio al Señor y esperó en Damasco. El lugar donde él iba a perseguir a los creyentes, se quedó en ese lugar ahora a los pies del Señor, orando, nos dice el texto, buscando al Señor.
Y entonces vemos algo milagroso. Oigan bien, Dios ahora utiliza a otro discípulo, este se llama Ananías, para testificar acerca de Jesús, para dar dirección ahora a Saulo. Saulo está en esta casa y dice que fue entonces Ananías y entró en esa casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Algo increíble que ocurre es que Dios quiere llenar nuestras vidas, amén. Recibimos al Espíritu Santo en el momento de conversión, pero entonces Él quiere llenar nuestras vidas para dotarnos, para funcionar como Él quiere que funcionemos. Y Saulo fue el lleno del Espíritu Santo y Saulo también recibió la vista. Yo creo que hay una lección aquí. Yo creo que Dios puso a Pablo por un tiempo bajo esa sujeción, porque él había vivido muy orgulloso, muy lleno de sí, muy prepotente, muy capacitado. Nadie le podía decir a él nada. Él perseguía a aquellos que eran del camino y Dios le puso un paro. Un paro fuerte. Te sientas y me esperas. Y quedó este siervo caído de rodillas, esperando en el Señor, buscando al Señor. Dice que cuando fue lleno del Espíritu y recibió su vista, inmediatamente fue bautizado. Otra ordenanza que está en las Escrituras, que no es simplemente creer y vivir como tú quieres, es creer y obedecer. Y el primer paso de un creyente en obediencia al Señor es entrar en las aguas. Porque Él ordenó que nos bauticemos como evidencia que hemos creído. Lo que ha pasado internamente se evidencia externamente en ser bautizado en las aguas. Terminando viendo a Saulo aquí en este texto, experimentando confraternidad con otros discípulos. Se quedó en Damasco por un tiempo con los discípulos. Hay más de la historia, no la estamos leyendo en esta mañana. Inmediatamente él va a salir a compartir el evangelio con otros, va a hablar de Jesús. Dios va a usar a Pablo y muchas otras cosas ocurrirán en su Biblia. Pero Pablo, oye la proclamación del evangelio. Él oye lo que todos nosotros hemos oído y entendido, que Dios es Dios. Amén. Que Él es santo, que Él es soberano, que Él hace como Él quiere hacer. En ese instante él entendió que no era de él ni de otros, sino de Dios. Él también entendió que el hombre es pecador. ¿Por qué tú estás contra mí? Me persigues. Hermano, el hombre pecador. Y Saulo de Tarso descubrió que él vivía contra a su Señor, su Salvador, en este caso su Creador. Él estaba batallando contra la verdad. También él descubrió que Cristo es el único sustituto. El único que podía rescatarle de su condición era Jesús. El único que pagó por nuestros pecados. Y su respuesta, hermanos, es evidente a través de este texto y los otros, que Él respondió en fe y arrepentimiento. Tornó al Señor: heme aquí, ¿qué tú quieres que yo haga? Esto no es complicado. El evangelio no es complicado, amén. Quizás nosotros lo complicamos, pero no es complicado. Estos son los principios básicos del evangelio. Y si bien, hermanos, el evangelio puede significar mucho más que esto, pero no puede ser menos que esto. Dios es Dios, soberano. Es el que salva. Nosotros necesitamos a Dios desesperadamente porque somos pecadores. Cristo es el único sustituto por nosotros, el único que pagó por nosotros. El único que salva. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y la única forma de responder adecuadamente a Él es con fe y arrepentimiento. Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Estoy aquí. Soy tuyo. Que nos lleva a lo que yo quisiera decir simplemente, que es la idea central de lo que quiero que veamos y estamos viendo en esta mañana. Tú tienes un papelito ahí, folleto que estamos repartiendo cada domingo. La primera cosa que vas a llenar está aquí. Todo aquel que se convierte a Cristo lo hace mediante un conocimiento parcial.
Ninguno de nosotros llegamos conociéndolo todo. ¿Es cierto? Todo aquel que se convierte a Cristo, que es convertido, lo hace mediante un conocimiento parcial. Sin duda, es con conocimiento real. De lo contrario, no fuera una conversión. Lo que conocieron era real. Pero no obstante, no era todo el conocimiento, era conocimiento parcial. Todos aquí todavía estamos aprendiendo, amén, de lo que ocurrió el día que Él nos salvó. Y si tú no has venido a Cristo todavía, Él te está ofreciendo hoy día, removiendo, por decir, la cortina por un momento para que tú veas lo que Él quiere hacer en tu vida. La obra de Cristo en nuestras vidas. Sin duda, es un conocimiento real. Él conoció a Jesús, el verdadero Jesús. Él va a decir después, Pablo, que yo como un abortivo fuera de tiempo, Dios me llamó a mí. Yo conocí, yo vi al verdadero Jesús en ese día. Esa luz, oí su voz. Tuve un encuentro con el Jesús resucitado. Por supuesto, uno de los requisitos para ser un apóstol es que tenía que haber visto a Jesús, el resucitado. Para ser aquellos que echaban el fundamento. Y Jesús se dio a conocer a este tal llamado Saulo, Pablo. Y esto no debe sorprender, hermanos, por supuesto, ya que Él es el único tipo de conocimiento que tenemos cuando nosotros llegamos a Dios. Tenemos un conocimiento limitado de quién Él es. Especialmente en este mundo caído. Nos enseña este mundo tanta mentira. Tantos engaños. Dice la palabra en 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, entonces conoceremos plenamente como he sido conocido. Entonces que Dios nos conoce. Él te conoce a ti. En Él no hay ninguna ignorancia, en Él no hay ninguna falta de conocimiento. La falta de conocimiento somos nosotros. Es más, una de las razones que estamos donde quiera que tú te encuentres en esta mañana, es por tu falta de conocimiento de quién es tu Salvador, como debes conocerle. Esto es un ejemplo asombrante, un ejemplo glorioso de un hombre que en el momento que tuvo este encuentro con Jesús, todo en su vida cambió. Amén. Iba en un rumbo y tornó a un rumbo completamente distinto. Iba contra los discípulos para matarles y encarcelarles. Y ahora es el primero que pregonera el evangelio a esos mismos discípulos. Y hay otros para que todos conozcan al Señor, al Jesús en cual Él ha tenido un encuentro. Se convirtió en un verdadero hacedor de discípulos. Y Dios lo usó poderosamente. Grandiosamente. El poder de Dios opera una gran salvación. Amén. Y nosotros, al experimentarlos, no sabemos el conocimiento completo de lo que Dios ha hecho. ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que estamos viendo en esta mañana? Y es por esto, hermano, que la palabra de Dios es tan crucial. La palabra de Dios es indispensable. No hay otra manera de conocer lo que Dios ha hecho con los que han creído y lo que Dios quiere hacer con los que no han creído todavía, sino a través de la palabra gloriosa de Dios. Nosotros pensamos que nosotros la leemos a ella, pero ella nos lee a nosotros. Nosotros pensamos que vamos a ella para conocer algo y descubrimos que ella nos conoce a nosotros antes que nosotros nos conocíamos nosotros mismos. Vamos a la palabra y ella habla y dice: yo te conozco, amado, tu pasado, tu presente, tu futuro. Yo sé quién tú eres, pero también sé lo que Dios ha hecho. Y nos enseña la obra de Dios en los creyentes. La palabra de Dios es algo glorioso, hermanos. Ella nos dice acerca de nosotros lo que somos, quién somos. Y solamente la palabra de Dios nos hace entender y conocer lo que Dios ha hecho. Porque no solamente nos habla acerca de nosotros, pero principalmente nos habla acerca de Dios. Y quién es Él y lo que Él hace. Su magnífica obra en aquellos
que creen en Él. Quiero decirte algo, si tú has creído en Jesús, Dios está operando en tu vida. No recibas el engaño, la mentira, el mito que Dios se ha olvidado de ti o no está atendiendo tu vida o que tú estás descarriado. Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Quizás está permitiendo tormentas, dificultades, situaciones. Poco importa, Dios es soberano. Y Él sabe lo que tú necesitas para que tú andes en los caminos de Él. Estábamos ayer con los hombres hablando de este mismo asunto y observamos cómo Dios lo ha hecho con muchos otros. Aún lo va a hacer con este hombre también, cuando tú lo mires en diferentes maneras. Pero, por ejemplo, miramos cómo Dios lo hizo con Moisés, que sus primeros 40 años, Moisés estaba pensando que Dios lo había llamado y que iba a ser el salvador del pueblo de Dios y que era un hombre especial, que Dios había apartado. ¿Se acuerda que estaba en ese canasta y lo encontraron y iba a crecer en la misma casa del faraón? Y cuando llegó a sus 40 años, dijo, bueno, yo soy esa persona. Y vio una injusticia y mató a un egipcio que estaba haciéndole un maltrato a un judío. Se convirtió en un asesinato. Un hombre, un asesino. El próximo día llegó al mismo lugar y le dijo, tú eres el que mataste. ¿Quién tú crees que tú eres juez sobre nosotros? Salió corriendo de Egipto a un desierto y estuvo por 40 años tratado por Dios. A la culminación de esos 40 años, 80 años, Dios lo llama. Moisés, tengo una obra para ti. Esa que tú pensabas que tú ibas a hacer, soy yo que la voy a hacer. Moisés le había removido todas sus fuerzas, todas sus energías, toda su prepotencia. Dice un hombre humilde, un hombre sometido a Dios en obediencia. Es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Usted sabe que Él tiene control del tiempo también? Quizás tú crees que Dios se ha olvidado, no está pensando. Dios sabe lo que está haciendo con tu vida. Te está preparando. Mientras y cuando tú te estás sometiendo a Él. Tú también puedes ser rebelde, pero no te preocupes. Dios sabe cómo tratar con los rebeldes también. ¿No? Pregúntale a los siervos de Dios como Jonás, como Saulo de Tarso, que pensaba que él estaba haciendo el bien mientras que hacía el mal. Y Dios tornó su corazón. Solo la palabra de Dios nos hace encender y conocer lo que Dios está haciendo. Amén. Nos muestra que Él está obrando entre nosotros porque Él es un Dios soberano. Y su magnífica obra, hermano, está manifiesta. Como un niño recién nacido, este Saulo de Tarso, y nosotros también cuando recibimos a Dios, solo sabemos que hemos experimentado algo grande, pero ni sabemos ni podemos explicarlo. Tenemos vida, gloria a Dios. Me ha dado gozo, me ha dado esperanza, pero no lo podemos explicar o entender a su plenitud. Nuestra experiencia es real. Esta conversión es real, pero hemos llegado a esto con conocimiento parcial. Esta es la realidad de nuestra experiencia. Y por eso necesitamos contestar esta pregunta que contestamos esta mañana. ¿Qué sucede en una conversión bíblicamente? Estamos hablando de lo que sucede en una conversión. Ahí tú tienes también una lista donde tú puedes ahí anotar las respuestas. Les estoy entregando en esta mañana 9 respuestas, hay muchas más, pero 9 respuestas a esta pregunta, ¿qué sucede en una conversión? Lo que pasó y lo que pasa en cada creyente, a los que creen en Jesús como su Salvador, es que son primero nacidos de nuevo. Son regenerados. Palabras que muchos ni entienden, ni conocen, ni saben lo que es cuando vienen a Cristo. Miles de personas se han convertido verdaderamente sin siquiera haber oído hablar de un nuevo nacimiento o de una regeneración de sus vidas. No saben lo que esto significa, pero lo han experimentado. El testimonio que escucharon sobre la muerte y la resurrección y el perdón de Cristo y la fe que les entrega no incluía la verdad acerca de lo que es un nuevo nacimiento, una generación necesariamente, pero creyeron. Pero entonces la palabra explica, ¿qué ocurrió? Naciste de nuevo. Un hombre sabio, entendido,
maestro de Israel, se acercó a Jesús por una noche en Juan capítulo 3, tú lo puedes leer, y le preguntó, maestro, sabemos que tú vienes de Dios. Y Jesús interrumpió su pregunta, sus comentarios, y dijo, es necesario nacer de nuevo. Y el hombre dijo, pero, ¿qué es eso? Y Jesús le dice, pero tú siendo maestro en Israel, ¿no entiendes que de lo que carne es? ¿No? Sale de la carne es carne, pero con el espíritu sale del espíritu, espíritu es. Es necesario que tú nazcas de nuevo. Y el hombre le preguntó, pero ¿qué? Yo no puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre. Jesús le está explicando lo que él no entiende. Tenemos que entender, iglesia, que Dios hizo una obra soberana en nosotros. Que nacimos de papá y mamá, pero de repente en una conversión genuina nacimos de Dios. Que Dios nos dio vida juntamente con Él. Vida eterna, vida verdadera, vida indestructible. El testimonio que escucharon acerca de muerte, resurrección y perdón y fe los llevó a decir, sí, Señor. Y han nacido de nuevo, pero no lo sabían. Pero dice la Escritura en 1 Juan 5, todo aquel que cree en Jesús, que ese es el Cristo, ha nacido de Dios. O en Juan 3:3, de cierto te digo que el que nace de nuevo no puede, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este hombre estaba ciego, ¿no fue? Dios lo cegó con esa gran luz para que él pudiera ver lo que nunca había visto. Porque la vista natural, hermano, de nada nos vale si no podemos ver más allá. Él vio lo verdadero. Y es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. O dice 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese renacer, ese venir a vida nueva, este nuevo nacimiento es porque la palabra de Dios, Jesús le habló y él renació. Vino a ser un ser vivo. ¿Qué sucede en una conversión? Podríamos hablar de esto por meses. Son nacidos de nuevo, son regenerados, hechos nuevos. Pero segundo, son llamados por Dios. En esa gran salvación Dios te ha llamado. Tú no puedes simplemente oír y quedarte igual. Cuando Él llama, Él también te capacita. Todos los cristianos han sido llamados por Dios. Aquí no hay excepción. Nosotros podemos mirar a Saulo y decir, bueno, él fue llamado. Pero la realidad, hermanos, es que todos hemos sido llamados. Hay miles de creyentes que desconocen el lenguaje del llamado divino de Dios. Joven, ahí en tu etapa joven, si has creído, entiende que Dios te ha llamado fuera de este mundo a vivir una vida totalmente dedicada a Él para su gloria y su honra. Adulto, te digo lo mismo. Anciano, tus días no han terminado. Dios todavía tiene un llamado sobre tu vida. Dios te ha estado preparando quizás para estos días. No hay nadie que está aquí errantemente. Dios sabe lo que está haciendo. Él deliberadamente nos llamó fuera de las tinieblas a su reino. Dice la palabra en 2 de Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él te llamó desde antes que tuviste. Dice la palabra, una vez ha hablado Dios, 2 veces ha oído Dios que todo el poder le pertenece a Dios. Él habla y nosotros oímos muchas veces. Dice 1 Corintios, los judíos exigen señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles, pero para nosotros
los llamados, tanto judío como griego, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Llamados no es solamente llamados fuera de las tinieblas, pero llamados a su reino santo, a servir y honrar y obedecer a nuestro Dios. Como dice Efesios 4:1, y pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la cual fuisteis llamado. En Efesios, Pablo está diciendo, yo a un preso les llamo a ustedes que anden conforme al llamado de Dios en sus vidas. Y en Efesios 4:4 nos dice que un cuerpo, que hay un cuerpo y hay un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Son llamados por Dios. ¿Qué es lo que ocurrió? Nacimos de nuevo. Y el llamado de Dios está sobre nuestras vidas. Nos dice también la palabra, aquí tienen en su lista, son escogidos. Escogidos por Dios. Y hermanos, todos los cristianos que han sido elegidos por Dios, fueron elegidos antes de la fundación del mundo, nos dice la palabra. Y miles desconocen que Dios los eligió desde la eternidad. Piensan que en su ambiente, en su ámbito, que Dios ahora los ha alcanzado, pero Dios estaba obrando desde la eternidad y determinó hacer una obra increíble en sus vidas. Somos privilegiados, hemos venido a Cristo, amén. Nadie merece esto. Y ser escogido por Dios. Yo no entiendo eso todavía. He estado predicándolo por 30 años. Todavía no entiendo que Dios me escogió a mí. Sé que es una verdad. Sé que lo hizo. Te escogió a ti también. Si has creído en Cristo. Pero sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Sus caminos más altos que mis caminos. Yo sé que sirva a un Dios glorioso. Y si yo entendiera a Dios, hermanos, Él no fuera Dios. El verdadero Dios es inescrutable, inalcanzable, glorioso, eterno, inmenso, infinito. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, para que fuésemos santos y irreprensibles ante Él. O Romanos 11, allí también, aún en este tiempo, dice Dios, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, hermanos, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, entonces ya no es gracia. Y de otra manera, la obra ya no es obra. Él nos escogió no porque hicimos algo, sino porque Él es Dios. Él nos amó y entregó a su Hijo para salvarnos, porque Él tiene un plan. Y quiero decirte algo, quizás un secreto que algunos no entienden. El plan de Dios no solamente ha comenzado aquí, pero tampoco termina aquí. Él tiene mucho más. Él no solamente nos invitó a una vida buena ahora. Y si es una vida buena conocer a Cristo, hermanos. Es el privilegio de andar con el Dios, el Rey de los cielos, el Señor de señores, el Rey de reyes. Es un privilegio andar y conocerle. Pero Él nos ha llamado mucho más, a vida eterna. Yo no sé lo que Dios va a hacer, pero sé lo que va a hacer es glorioso. Porque lo que ha hecho ahora es inmenso. Este mundo, este universo, todas las obras de Dios son asombrantes. Los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. No hay nadie como Él. Y Él casi ni ha comenzado. Esta es la obra de redención, donde Él manifiesta su gracia, donde Él nos ha salvado a nosotros. Aún los mismos ángeles no entienden esto. Ellos miran y dicen, ¿cómo es que qué está haciendo Dios entre estos que son pecadores? Que nosotros con un pensamiento malo somos descartados. Y ellos pecan todos los días. Piensan mal, hacen mal. Y tú, Señor, los salvas, los purificas, los santificas, los preparas, los formas y los usas para tu gloria. Y nosotros, dicen Apocalipsis, que vendremos, todos nosotros que hemos creído un día juntos, cantaremos juntos un cántico que nadie más puede cantar. El cántico de los escogidos de Dios. Que solo nosotros conocemos lo que Dios ha hecho. Nadie más puede entender la gracia de Dios como nosotros. Porque nosotros no merecíamos nada y Él hizo todo por nosotros. Nos ha hecho hijos, ¿no? Legítimos, adoptados por Dios. Los necios del mundo escogió Dios.
lo avergonzoso y lo avergonzoso para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, dice 1 Corintios 26 en adelante. Ciertamente nos escogió, y esto es grande. Eso es lo que es salvación. Cuarto, y esto es muy importante porque todavía vivimos en una época donde muchos creyentes no entienden eso, no se les ha predicado, no lo enseñan. En el momento de nuestra conversión, hermanos, morimos. Han muertos con Cristo, nos dice las Escrituras. Me gusta como lo dice Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todos los cristianos han muerto con Cristo y muchos no lo saben. Pero miles nunca han tomado nota de esa forma de pensar sobre su conversión, hermanos. Incluso sin las palabras se pronunciaron sobre ellos y recibieron a Cristo y fueron bautizados en ese bautismo, que dijeron: ahora entro las aguas como evidencia que yo muero que yo era, pero salgo de las aguas renovado, mostrando que soy una nueva vida. Una ilustración, no es que entramos y morimos y salimos vivos, pero una ilustración de lo que ya Dios hizo, es traernos a Cristo, que morimos. ¿No? Dice la palabra en Colosenses 3, has muerto. ¿Puedo decírtelo en esta mañana? ¿Eres creyente? Tú has muerto. Es que no lo sabes todavía. Debes saberlo. La palabra nos enseña lo que... Saulo de Tarso en ese día murió. Nos dice que estuvo 3 días, como quizás un símbolo de Dios. 3 días se encontró él en este lugar hasta que Dios le abrió los ojos. Él murió verdaderamente, espiritualmente. Fue finalmente esa condición pecaminosa de lo que él era antes cayó, fue destruida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Gálatas. Como les leí hace un momento, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y mira esto, qué lindo. Y lo que ahora vivo en la carne, porque todos estamos vivos en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ni aun en mi propia fe, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es que la fe es tan gloriosa. ¿Tú sabes que la fe no salva a nadie? ¿No? Somos salvos por gracia, no por fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe es un don de Dios, la gracia es un don de Dios. Que tú puedas creer es porque Dios ha hecho una obra en tu vida. Pero tu fe no es nada para Dios. Puede abrir los ojos a cualquiera. Es la gracia de Dios que es grande. Que Él haga esto con nosotros, inmenso. Todos creemos en algo. Creer en Jesucristo es lo más importante. Él es el Salvador del mundo. Y ahora lo vivo por la fe. La fe perfecta, gloriosa. Él me dio fe. Él me entregó esa capacidad de ver y conocer a Dios. Yo tengo fe, tú tienes fe. Pero esa fe ha sido ahora como explotada a ver y creer en aquello que antes no podíamos ni creer ni ver. Que hay un Dios verdadero. Que hay un Salvador verdadero. Como dice Romanos 6, porque somos sepultados juntamente con Él, con Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué estoy diciendo? Que aquellos que han sido convertidos han muerto con Cristo. Quinto, son justificados solo por la fe. Justificados, una palabra grande, teológica. Todos los cristianos son justificados solo por fe, no por obras. Independientemente de las obras de la ley, yo no puedo hacer nada para decir, lo hice bien y merezco lo que Dios me ha dado. No puedo. Dice la palabra, concluimos que somos justificados por la fe, independiente de las obras de la ley. Y aún dice, al que conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, a Jesús,
para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Justificados. Sexto, liberados y trasladados. ¿Tú sabes la linda obra de Dios es que Él te da libertad verdadera? Que te libra verdaderamente. Hay personas que yo veo que todavía están luchando. Si tú sabes uno de esos, quiero decirte algo muy interesante. Creo que fue Agustín, lo dijimos en esta mañana, lo quiero repetir ahora. Dijo algo muy interesante: los hombres muertos no luchan. Si tú estás luchando, es porque tú sabes que Dios te ha llamado a algo mucho más grande. Y Él te ha dado libertad sobre el pecado. No batalles contra el pecado en ese sentido. No trates tú de con tus fuerzas hacerlo, sino reconoce que te ha dado libertad para que ya tú no tengas que pecar. Te ha hecho libre y te ha removido de este reino de las tinieblas al reino de su luz. Él nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino. Colosenses 1:13. Y séptimo, estos que han creído son sellados por el Espíritu Santo. Y creo que todos los creyentes han sido sellados, nos dice la Escritura, por el Espíritu para el día de la redención. Dios ha marcado tu vida. Pero ciertamente miles de personas desconocen que existe tal sello y lo que significa. Dice la palabra que Él también, que no contristéis, al Espíritu Santo, porque fuiste sellados para el día de la redención. Somos de Él, ¿no? Por supuesto, la palabra nos dice que en aquel día cuando lleguemos, Él dice la palabra en Apocalipsis que Él tiene un nombre para cada uno de nosotros, que tú y yo no conocemos. Yo me llamo Amado Portal aquí en esta época. Y quizás tú me vas a reconocer en la eternidad como amado, pero Jesús tiene un nombre especial para mí. ¿Por qué? Porque Él me selló, yo soy suyo. Y quizás todos vamos a conocer ese nombre y el tuyo. Todos vamos a descubrir grandes cosas. Pero lo lindo y lo hermoso de todo ello es que Él nos ha sellado, nos ha adoptado. Número 8. No tengo que decir mucho de ello, pero lo que ha pasado aquí es que Él nos ha dado una entrada a su familia gloriosa. Y finalmente, como empezábamos diciendo, también ahora esta última, número 9, Cristo vive en ellos. Cristo vive en aquellos que han creído. Y hermanos, todos los cristianos están habitados por la presencia del Cristo vivo. Él habita en nosotros. Pero muchos no lo saben. No todos lo saben. Por eso debemos enseñar, dice la palabra en Colosenses, a esos quiso dar a conocer cuán grande son entre los gentiles las riquezas de la gloria del misterio de Cristo. Que ellos entiendan que el misterio de la gloria de Cristo es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, es una realidad. Y dice en Romanos 8, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia, de lo que ha hecho Dios. Termino contigo simplemente llamándote a que consideres conmigo por un momento sobre la implicación de estas verdades grandiosas sobre la conversión. Nuestra experiencia de quiénes somos y de lo que nos ha sucedido se comprende profundamente a través de lo que sabemos que la palabra enseña acerca de nuestra conversión. Y este conocimiento proviene de las Escrituras singularmente. Sin las Escrituras no pudiéramos entenderlo. Que Dios ordenó que el milagro de la vida eterna fuera otorgada a nosotros. Hecho por su gracia soberana. Guiando y moldeando cada uno de nosotros. Dice Romanos 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y quiero decirte aquí algo muy simple. Si tú te consideras en este grupo
selecto, escogido, llamado, transformado. Confiésalo. No seas un creyente oculto, lo cual no existe. Confiesa a Cristo como tu único Salvador públicamente. Eso se llama bautismo. Vamos a estar comenzando en este mes clases acerca de ello. Algunos se han asignado. Quiero que todos los que quieren venir a Cristo y ser bautizados o aprender de ellos vengan a estos estudios. Pero dice la palabra en Lucas 12, os digo que todo aquel que me confiesa delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Esto es lindo. Pero el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y debemos enseñar a los creyentes lo que les sucedió en el milagro de su conversión. Y así como comienza esta experiencia gloriosa de la obra de Dios, el Dios vivo que salva, lo que sucede en una conversión. ¿Pueden ponerse de pie conmigo? Aquí terminando en esta mañana, quiero orar con ustedes. Amén. Yo creo que muchas veces nosotros oímos mensajes así. Bueno, yo conocía algo de eso, yo entendía algunas de esas cosas. Hermano, no es acerca de que tu mente razone y entienda. Es acerca de que nosotros nos asombremos de lo que Dios ha hecho y demos gloria y honra y vivamos para Él. Porque lo que debe resultar en una conversión es que nuestras vidas ya no sean igual. Si Dios te ha comenzado esta obra preciosa en ti, Él la va a completar, amén. Él la ha comenzado, Él la terminará. Si tú no has venido a Cristo todavía, yo te invito en esta mañana a que tú vengas a Cristo. Si tú reconozcas que esto es lo que Él te ofrece, vida real, eterna, un nuevo nacimiento, un llamado glorioso, una experiencia sin igual, sacándote del imperio de las tinieblas a su reino de luz gloriosa, llamándote fuera de muerte a verdadera vida, y que tú mueras a ti y vivas para Él. Jesús lo dijo claramente: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ven y sígame. Que Dios haga esto con todos, amén. Y que nosotros que hemos recibido esta gran, preciosa obra de salvación, que la transmitamos a otros, que comuniquemos esta verdad a ser discípulos de todas las naciones, para que cuando Él venga, muchos derramen gloria y honra al Señor. Padre, gracias por estos momentos especiales que tú nos concedes. Padre, yo te pido de esta manada preciosa tuya, vidas, Señor, que están aquí, que tu palabra, Señor, dé vida a sus corazones. Si hay alguien o varios en nuestro medio, Señor, que todavía no ha rendido cuenta delante de ti, te pido, Señor, que este sea el día donde ellos reconocen lo que tú has estado haciendo y dobleguen sus rodillas delante de ti, en confesión, Señor, en fe, en arrepentimiento, reconocimiento de quién tú eres. Que entren, Señor, delante de ti, que entren a las aguas, Señor, que puedan manifestar lo que tú has hecho en lo oculto públicamente a otros, que tú salves a muchos. Te pido, Señor, que nos conviertas en una congregación que promueve esta verdad, que predica esta verdad, que enseña esta verdad, que hace discípulos de todo el mundo, que seamos vidas, Señor, dotadas y dedicadas a esta realidad. Tú llamaste a este hombre, Saulo de Tarso, con esta meta, que llegara tu evangelio, y ya ha llegado aún a nosotros. Ayúdanos a hacer, Señor, también utensilios en tus manos para que otros también conozcan, a llevar tu palabra santa a todos los que lo necesitan. Padre, te pido por nosotros y lo que tú has determinado hacer en esta temporada, en este tiempo especial que estamos experimentando como iglesia, obra en cada uno de nosotros. Danos corazones sumisos, corazones abiertos, que dicen: sí, Señor, heme aquí, como dijo este hombre, Saulo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Soy tuyo ahora. Llámame, envíame, úsame. Ahora ya no vivo para mí, ahora vivo para ti. Haz esto en medio de nosotros. Y que tú levantes, Señor, cientos y miles y millones y más allá. Tú comenzaste con 12 y transformaste el mundo. Hazlo entre nosotros, Señor.
para tu gloria. Esto pedimos en el nombre de Cristo. Juntos, todos aquellos que hemos creído, pidiendo, Señor, que tú salves a muchos. Y para todos aquellos, Señor, que en esta mañana dicen sí a ti, que ellos puedan, Señor, testificarlo públicamente con otros. He creído. Yo creo en Jesucristo. Él es mi Salvador. Él es el que me ha cansado a mí. Y ahora vivo para Él. Que así sea, Señor. En el nombre de Cristo, te damos gracias por tu palabra. Amén. Amén. Vamos a levantar su nombre nuevamente en cántico, amados.